Mi querido Thomas Müller, ¿cómo despedirse de ti? ¿Cómo despedirse de un amigo que lo ha acompañado durante largos años en esta afición, en esta pasión por el fútbol y en especial por el fútbol alemán? Una de las leyendas del fútbol germano, pues parece que su carrera está como un poco como el sol allí atrás de mí, un poco como entre apagándose, pero brillando todavía con ganas la carrera de Thomas Müller, este jugador que 496 partidos de Bundesliga, algo así como 161 partidos de la Liga de Campeones, multiplicidad de trofeos nacionales e internacionales con el Bayern de Múnich. Se repetirán mucho estas cifras estos días. Pero yo me quedo con un dato, porque me recuerdo yo, mi querido Thomas, ya sé que no me está oyendo, no crean ustedes que yo lo estoy diciendo con la esperanza de que me oiga Thomas Müller, pero de todos modos, pues sentimos como si una amistad nos uniera con estos jugadores. Y bueno, por eso me dirijo a él de esta manera. Mi querido Thomas, recuerdo yo un dato, recuerdo cuando entró el buen Thomas Müller de relevo en la selección de Alemania. Tenía pues en aquel entonces algo así como 20 años el buen Thomas, y entró en el Mundial de 2010 para convertirse en ese Mundial, y es el dato con el que yo me quedo, un dato poco mencionado, pero se convirtió en ese momento en el campeón goleador más joven en la historia de las Copas Mundiales hasta ese momento. De ese tamaño son las páginas que ha escrito el buen Thomas Müller, que ahora pues claro no saben ni cómo decirle adiós. Yo sé cómo decirle adiós, y es pues aquí en este panorama, en este pues bosque aquí muy apacible en Alemania, en medio de la ciudad de Bonn. Pero los que no hayan dónde ni cómo decirle adiós a Thomas Müller, sobre todo cómo, es el Bayern de Múnich, y creo también que el problema lo tendrá la selección alemana de fútbol. Todo empezó porque, bueno, pues iban bien las cosas, ¿no? Iban bien las cosas. El director deportivo del Bayern de Múnich decía que la plática sobre la despedida de Thomas Müller, o sobre pues cómo iba a continuar la carrera de este jugador, iba a ser la más corta, y con eso dio a entender el buen Max Eberl que pues no había problema, que todo estaba feliz, que todo estaba contento, que todo estaba acordado. Pero bueno, nos pasó un tren encima, y fue el tren de los rumores en cuanto a que el club al parecer estaría pensando en no ofrecerle ya un nuevo contrato a Thomas Müller. Su contrato se acaba este verano de 2025, y bueno, pues no le darían una opción de prolongar el contrato, lo cual contradice lo que había dicho Max Eberl en su momento, y pues no deja bien parada de nuevo a la directiva del Bayern en cuanto a su comunicación. Parece que directivos vienen en este club y no aprenden, no entienden a comunicar, y entonces uno, que es Eberl, dice que no hay problema. Esto fue ya hace unas semanas, si no es que meses, y luego sale este rumor, que todavía es rumor, pero que pues está midiendo muy bien cuál es la reacción en el público, sobre que el Bayern no le ofrecería una prolongación de contrato. Y claro, esto desató un tsunami de reacciones, una ola de reacciones, porque ya sabemos que Thomas Müller, pues por todo esto que les acabo de decir y más, es una figura emblemática del fútbol alemán que merece una despedida especial, mucho más de la despedida que le estoy dando yo desde aquí, pues desde las orillas del río Rin. Merecería mucho más, pues, y ya son muchas las voces que se lo recuerdan al Bayern de Múnich, recordando cómo deben de comportarse ante este tipo de jugadores. Nada más ni nada menos que Lukas Podolski, nada más ni nada menos que Frank Ribery han recordado a directivos del Bayern de Múnich, y no son las únicas voces, que a Thomas se le debería de dar por lo menos una prolongación preliminar de contrato, una prolongación interina. ¿Por qué?
Porque en las canchas la despedida ideal de Thomas Müller sería en el Mundial de Clubes que se va a realizar este verano de 2025 y en el que el Bayern va a participar a todas luces. Y bueno, pues sería el cierre ideal para el último año de la carrera de este jugador, pero cuando se juegue ese mundial ya el contrato de Thomas Müller ya va a estar expirado y entonces tendrían que darle una prolongación especial, pero también hay otro problema que es el del dinero, y es un problema en el cual, es un aspecto en el cual el buen Thomas Müller pues ya sabemos que no da fácilmente su brazo a torcer, como debe de ser para el caso de los jugadores. Deben de velar por sus intereses. Y entonces una posible prolongación de contrato para Thomas Müller implicaría desembolsar quizá algún par de milloncitos más de euros que el Bayern en este momento pues no tiene, después de las prolongaciones de Musiala, la prolongación de Kimmich, la prolongación de Neuer, y parece que se les olvidó que tenían ahí a Thomas Müller. Lo cierto también es que pues está claro que como están las cosas no se podría ir, porque este es un jugador que no merece el papel, no despedirse en el papel actual que está jugando en el Bayern de Múnich, que es de reservista, no hay lugar para Thomas Müller en este momento en la titularidad del Bayern ante figuras como Olise, como Jamal Musiala. Luego pues está el eterno Leroy Sané, Gnabry, que todavía no lo venden, etcétera, ¿no? Entonces todavía Müller pues está ya como última opción, y bueno, pues eso es una despedida hasta cierto punto indigna, como se ve en el fútbol alemán. Así que cómo decirle adiós a este jugador en el Bayern de Múnich, ese es el problema del Bayern de Múnich, ¿eh? Luego todavía está el otro problema, que es de la selección alemana, donde también las despedidas de estas leyendas han sido en algunos casos bastante problemáticas. Recordemos el viejísimo lío y muy largo que hubo entre Michael Ballack y Joachim Löw, con una bronca terrible, mucho veneno al final, porque no, a opinión de este jugador, no se le despidió de la manera que él merecía. Imagínense en el caso de Thomas Müller, que es un jugador mucho más poderoso en el vestidor del Bayern y también en el vestidor de la selección alemana de fútbol. Así que ¿cómo decirle adiós? Pues ya lo definirá el Bayern de Múnich, una decisión difícil en la que seguramente el club va a tener que dar su brazo a torcer, por lo menos en parte, porque pues si no la respuesta va a ser furiosa. Y también, bueno, pues por el lado de la selección alemana, Nagelsmann deberá hacer lo suyo, pero eso ya será con más calma. Ya el caso de Thomas Müller está más claro. Thomas Müller está retirado ya de la selección alemana de fútbol, pero pues se le tendrá que despedir en forma, que no ha sucedido. Entonces, esas son decisiones que tendrán que tomar pues a nivel federativo y a nivel de club del Bayern de Múnich. Yo por lo pronto pues me despido del buen Thomas aquí en esta paisaje un tanto pintoresco desde la ciudad de Bonn, y rindiéndole un muy humilde, pero muy merecido homenaje a esta leyenda del fútbol alemán, el buen amigo Thomas Müller, que ahora se irá con sus caballos, sus aviones y sus inversiones. Vamos a ver a dónde, pero por lo pronto pues se tiene que despedir de las canchas y tiene que hacerlo de una manera que sea muy digna para él.